Muchos se aferran a la creencia limitante de que la comprensión profunda del alma humana es un privilegio de unos pocos, un talento innato o un secreto bien guardado. Postulan que leer a las personas es un don misterioso, casi místico, inalcanzable para el individuo común. Creen que se necesita acumular décadas de observación fría, estudio académico exhaustivo o incluso una intuición aguda de profeta para siquiera comenzar a descifrar la complejidad del ser humano. Sin embargo, esta visión no solo es errónea, sino que es profundamente limitante de nuestra propia capacidad de conexión. Yo, Viktor Frankl, atestigué en los abismos de la existencia que la verdadera comprensión del otro no es una función del tiempo cronológico, sino de la profundidad y la calidad de nuestra mirada. Aprendí que no se requiere una vida entera de preparación para transformar nuestra percepción sobre quién es realmente el otro. Basta con un instante de conciencia despierta, un momento de atención verdadera y desarmada, para ver la esencia que siempre estuvo allí, pero que fue oscurecida por nuestras propias proyecciones y juicios. Leer a alguien no es un ejercicio de análisis mecánico. Es un acto de presencia radical, es la valentía de ver la dimensión del sentido donde el mundo, apresurado y superficial, solo logra catalogar el comportamiento. Y cuando nuestra mirada se purifica y se alinea con la perspectiva del corazón, el centro de nuestra capacidad de valoración, el otro deja de ser un enigma amenazante y se revela como un espejo de nuestra propia humanidad. La primera y fundamental verdad que me fue revelada por la experiencia humana fue esta: nadie es lo que parece en la superficie. La fachada social, la máscara que usamos, es solo una sombra del universo interior. Cada individuo es la suma intrincada de sus dolores silenciosos, de sus sueños más íntimos y de las elecciones cruciales que jamás fueron verbalizadas. Detrás de la sonrisa más luminosa puede residir un grito desesperado de ayuda, y detrás de la arrogancia más ostensible puede esconderse únicamente el miedo paralizante a no ser suficiente. La segunda verdad desmitifica los grandes paradigmas de la psicología clásica. El ser humano, en su esencia más profunda, no está movido primariamente por la búsqueda del placer o por el ansia de poder, lo que yo llamo voluntad de placer y voluntad de poder, sino por la voluntad de sentido. Es el deseo irrenunciable de encontrar un porqué para su existencia. Cuando la vida pierde su significado fundamental, la neurosis de masa de nuestra época, el vacío existencial, se instala y hasta el confort material más absoluto se convierte en una condición insoportable y generadora de angustia. La tercera verdad, forjada en el horno del sufrimiento extremo, es que el dolor, cuando no se evita, sino que es aceptado con un propósito, se transmuta en la más indestructible de las fuerzas. Como bien dijo el filósofo, quien tiene un porqué para vivir, soporta casi cualquier cómo. Este descubrimiento es un punto de inflexión, ya que confiere dirección y dignidad incluso a la experiencia más devastadora del dolor. El sufrimiento deja de ser una carga inútil y se convierte en una llamada a la responsabilidad sobre la propia actitud. La cuarta verdad me enseñó a ver el comportamiento compulsivo bajo una nueva luz. Nadie persigue el placer por mera frivolidad hedonista. El placer es, en la gran mayoría de los casos, un intento desesperado y momentáneo de anestesiar la conciencia de un profundo vacío interior. La quinta verdad, de naturaleza paradójica, reveló que quien más pregona su libertad exterior es, frecuentemente, la persona que más se siente aprisionada, encadenada y desorientada por dentro. La verdadera libertad reside en la capacidad de trascender la propia situación, no solo en la ausencia de rejas externas.
Y la sexta verdad, la más hermosa y redentora, me mostró que el amor es la única forma verdaderamente epistémica de ver al otro. Amar es ir más allá de lo que el otro es en el momento presente. Es tener la visión clara y compasiva de quién puede y debe ser en potencial, aunque él mismo aún no lo haya realizado. La séptima verdad emergió del silencio ensordecedor de los campos de concentración, cuando, en medio de la crueldad y el horror innombrable, presencié la persistencia de personas capaces de actos de extrema bondad, de compartir el último trozo de pan. Esto probó, de manera incontestable, que el ser humano siempre tiene una elección, y esta es la octava verdad, la última de las libertades humanas. La capacidad de elegir la propia actitud ante cualquier, absolutamente cualquier, circunstancia impuesta por el destino. La novena verdad se desarrolló lentamente en mi práctica terapéutica. El vacío existencial, esa sensación de ausencia de sentido, no es un signo de debilidad patológica, sino una invitación urgente al crecimiento. Es el momento en que el alma siente que ha perdido su ancla de significado y grita, y ese grito interior es, paradójicamente, el inicio de la autotransformación. La décima verdad crucial me mostró que el sentido de la vida no se encuentra en respuestas dogmáticas o prefabricadas, sino en las preguntas de más alta potencia que nos atrevemos a formularnos a nosotros mismos. Preguntar, ¿para qué estoy viviendo? ¿Cuál es la tarea que la vida espera de mí? Es infinitamente más poderoso y movilizador que preguntar, ¿por qué estoy sufriendo? La undécima verdad es que la curación genuina no se manifiesta a través de consejos superficiales o de recetas listas. Las personas se curan cuando son, en primer lugar, vistas en su totalidad, escuchadas en su dolor e integralmente comprendidas en su búsqueda. Y la duodécima verdad nos remite a la ética de la relación. Escuchar a alguien en profundidad es, en sí, un acto de amor puro. El simple y poderoso gesto de permanecer presente, de presenciar sin prisa el dolor y la vulnerabilidad del otro, puede ser suficiente para devolverle la fe perdida en su propia vida y en la dignidad de su existencia. La decimotercera verdad nos presenta la complejidad de la identidad. Cada persona, de hecho, vive tres vidas paralelas. La vida que ella cuidadosamente muestra al mundo, la vida que vive en la intimidad y la vida que fervientemente desearía vivir. Y es en la tensión y la distancia dolorosa entre estas tres dimensiones donde nace gran parte del sufrimiento humano. La decimocuarta verdad es una invitación a la autorreflexión. Quien se apresura a juzgar al otro revela siempre mucho más sobre sus propias inseguridades, miedos y valores no resueltos que sobre la persona que está siendo evaluada. La decimoquinta verdad rescata la dimensión del propósito en los encuentros. No existe casualidad en los encuentros humanos. A cada alma que se cruza en nuestro camino lleva consigo un elemento fundamental, algo que necesitamos urgentemente comprender, curar o despertar dentro de nosotros mismos. La decimosexta verdad impone un freno en la cultura de la prisa. La prisa es la enemiga capital de la empatía. Solo se vuelve posible leer la narrativa de otra vida cuando logramos, primero, detener el tiempo dentro de nosotros y abrirnos a la presencia real y sin defensas. La decimoséptima verdad es un principio de madurez. Comprender el dolor del otro jamás significa necesariamente estar de acuerdo con sus elecciones. Es fundamentalmente respetar la complejidad inagotable y única de cada alma. Y la decimoctava, la verdad que considero la culminación de toda la logoterapia, es la más liberadora de todas.
Entender verdaderamente a alguien es una forma profunda de liberarlo. Cuando miramos al otro con la lente de la compasión radical, desprovista de nuestra intención de cambiarlo o arreglarlo, creamos el espacio existencial seguro para que él encuentre su propio camino hacia el cambio. Con el paso de las décadas de observación y práctica clínica, finalmente aprendí a identificar la belleza y el potencial de sentido donde, al principio, solo veía conflicto y neurosis. Percibí que el ser humano no es una entidad monolítica, nunca totalmente bueno ni totalmente malo. Somos todos aprendices de sentido, viajeros de la existencia, intentando desesperadamente dar forma y propósito a nuestra propia experiencia de dolor. El individuo que sufre, pero que persiste en la búsqueda incesante de un significado para su sufrimiento, es, en última instancia, más libre que aquel que posee todas las comodidades materiales, pero vive sin un propósito que lo trascienda. Cuando internalizamos esta visión, dejamos de ver a los demás como meros enigmas a ser descifrados fríamente, y pasamos a verlos como historias sagradas que merecen ser escuchadas con reverencia. Hoy, mi método de lectura de las personas se hace más con el corazón que se entrega que con los ojos que solo registran. Sé que cada movimiento corporal esconde una memoria indeleble, cada pausa de silencio guarda una elección no tomada, y cada mirada, cada una de ellas, lleva una pregunta existencial que quizás nunca ha sido respondida. Entendí. No existen personas imposibles de leer, solo personas que aún no han tenido la suerte de encontrar a alguien dispuesto a mirar con paciencia logoterapéutica. Leer a alguien es un acto de profunda entrega recíproca. Es el reconocimiento humilde y maravilloso de que, dentro de cada ser humano, reside un universo entero, singular e irrepetible, que está esperando la invitación de nuestra comprensión. Al final del viaje, el mayor y más unificador descubrimiento que hice es que no necesitamos, en absoluto, una comprensión totalitaria del mundo para vivir una vida plena de sentido. Basta con que logremos entender en profundidad a una sola persona, un solo dolor, una sola esperanza, y a partir de ese punto de conexión auténtica, podemos comenzar a construir puentes indestructibles. Porque cuando aprendes a ver al otro con la ternura de la logoterapia, aprendes, en el mismo instante, a verte con el perdón de la autoaceptación. Y es en ese exacto momento de convergencia que toda la vida se transforma. No porque el mundo exterior se vuelva más fácil, sino porque finalmente nuestra mirada se vuelve inequívocamente más humana.